Y bienvenidos al vídeo de hoy. Vamos a continuar con la serie de vídeos en los que aprendemos más, en este caso sobre los geranios y sus cuidados. Para el día de hoy he encontrado en las redes el canal de Chico Plantas, que nos ilustrará con sus consejos. ¿Os apuntáis a seguirnos? Bueno, como en vídeos anteriores hemos hablado ya de lo bonitos que son los geranios y de lo que adornan en jardines, terrazas, huertas y ventanas. Aunque los podemos encontrar de muchas clases, los colores más habituales suelen ser rosa, rojo y blanco. Hay quien dice que los geranios ahuyentan los mosquitos, pero yo creo que eso no está científicamente demostrado. Pero ya ha llegado el momento de recordarte que estás en el canal de Flores y Mariposas y que si todavía no os habéis suscrito lo hagáis ahora mismo para no perderos futuros vídeos muy interesantes que sacaremos en este canal. Asimismo, quiero pediros que me dejéis un me gusta a este vídeo, ya que este pequeño gesto por vuestra parte nos ayuda mucho al canal. Gracias. ¿De dónde vienen? Y esto te va a servir para saber un poco sus cuidados. De Sudáfrica. Pero como os podéis imaginar, en Sudáfrica hace calorcito, no hay heladas y esas van a ser un poco las pistas que nos van a servir para saber sus cuidados. Este canal ha comenzado por ubicarnos un poco de dónde vienen los geranios, para que de esta manera nos podamos hacer una idea de los cuidados que necesitan. Nos interesa saber los cuidados. Ubicación. Aguantan pleno sol. Pero si vives en un sitio como Madrid, yo creo que ya os tenéis que saber mi discurso. Con 40 grados de temperatura en verano, con heladas, tal, van a sufrir con sol muy directo, lo tendréis que tener muy bien regado y aún así las hojas se van a poner un poquito mal. Yo los tengo en semisombra, si les da el sol perfecto porque eso les va a estimular para crecer, pero ya dependerá de tu zona la exposición directa al sol que puedan tolerar o no, lo que ya súper expuesto, más rural o más, no sé, que le vaya a entrar un frío muy directo, incluso heladas. Ahí te lo desaconsejo totalmente. Si vives en un sitio muy extremo, como siempre digo, plántalos en macetas, porque las macetas te permiten ir moviéndolas para protegerlos durante el año. Si no, y además, Chico Plantas hace hincapié en este punto. ¿no? En el jardín, en el suelo directamente o en un sitio que no puedas mover, no las plantes. Ya ves que le da mucha importancia a que las plantas reciban luz solar, pero que no estén totalmente expuestas todos los días a una temperatura muy alta, porque entonces terminarían por quemarse. De ahí que nos recomienda plantar en maceta para que podamos moverlas de lugar en caso de que tuvieran una fuerte exposición al sol en el lugar en el que estuvieran ubicadas. Ahora nos va a hablar del riego y dice... A ver, yo lo definiría como una planta a la que hay que regarle de manera normalita. Es decir, lo bueno es que estas plantas, si se ponen mal porque les falta agua, van a empezar a secar una hoja, otra tal, y entonces van a ser síntomas que a ti te van a dar pistas. De mi propia cosecha te diré que es mejor que el geranio pase un poquito de sed a que la tengas inundada, porque en ese caso sus raíces podrían terminar pudriéndose. Ahora llega un consejo sobre el sustrato. Un poco lo que te dé la gana, como con cualquier planta, conviene que sea un sustrato suelto, bien drenado. Recuerda que en este canal tenemos varios vídeos en los que te enseñamos a hacer tierra buena para plantas. Si te animas a hacerla, te aconsejo que veas los vídeos. Ahora nos va a contar algo sobre la temida mariposa taladro que coloca sus larvas en nuestros queridos geranios y estas terminan por llenar la planta de agujeros. Estar atentos a la información. Mariposa que hace su vida, o sea, su interés no es destrozarte la planta, pero es una mariposa que vino del norte de África hace muchísimo tiempo a España. Si vives en Latinoamérica, por favor, por curiosidad, dime si os ha pasado esto, que yo no tengo ninguna referencia, pero quién sabe, puede que haya llegado hasta allí. Resulta que... Después de la puesta de huevos, esto que veis ahí, que como esa oruguita así verde, que es la que se convertirá en una nueva mariposa, lo que hace ella, que es tan maja, es aprovechar esos agujeros que ha hecho la madre y va tunelando totalmente el geranio por dentro. Y el geranio muere, porque no tiene estructura de vida. Resulta que hay muchos remedios químicos contra esta plaga. Pero no te molestes en comprarlos porque no te van a dar resultado alguno. Es gastar dinero por gastar. Atentos al consejo que nos da Chico Plantas para hacer frente a la plaga de la mariposa taladro. Lo que a mí me funciona y es
quitarlas manualmente, con cochinilla, con pulgón, con araña roja. Y con esto, a mí lo que siempre me ha funcionado es molestar al intruso. Y yo de hecho no las extermino, yo las cojo, las guardo y luego las dejo en la naturaleza por si se pueden alimentar de otra planta, pero que no sea de la mía, claro. Bueno amigos, hasta aquí hemos llegado con los consejos que nos ha dado Chico Planta sobre el geranio y sus cuidados. Espero que hayáis disfrutado de los mismos. Acordaros de ir apuntando en vuestras libretas los consejos que nos ofrecen en cada uno de los distintos canales. Gracias por quedaros hasta el final del vídeo. Gracias por compartir este vídeo con amigos y familiares que les pudiera interesar. Y nos veremos la próxima semana con los consejos de un último canal de esta nueva serie que hemos dedicado al geranio y que hemos titulado Aprendiendo Más. Un saludo.